La biografía de Rousseau se ha convertido por consiguiente en un elemento de interpretación de su obra, y conviene no olvidar que fue valorado por Immanuel Kant como teórico del hombre y de la moral. El centro de su interés para nosotros consiste en el hecho de haber sido narrada y elaborada en obras tales como Las Confesiones, Diálogos, Rousseau, Juez de Jean-Jacques y Meditaciones del paseante solitario, que en muchas ocasiones se convierten en la única versión de los acontecimientos con que contamos. Rousseau se convierte en un autor y en juez, y en parte de lo narrado en estos textos. Como introducción a estas lecturas organizamos la narración en 3 periodos, desde su nacimiento hasta la publicación del discurso sobre las ciencias y las artes, 1712 a 1750. El periodo de elaboración de sus grandes obras, 1750 a 1760. Y el periodo de persecución y de elaboración de las obras autobiográficas, 1761 a 1778. Las confesiones comienzan con este párrafo. He aquí el único retrato de hombre pintado exactamente de natural y en toda su obra que existe y que probablemente existirá jamás. Seáis quienes seáis, a quienes el destino o mi confianza han hecho árbitros de la suerte de estas páginas, yo os conjuro por mis desventuras, por vuestras entrañas y en nombre de toda la especie humana, a no aniquilar una obra única y útil que pueda servir de primer elemento de comparación para el estudio de los hombres, que sin duda alguna aún tiene que iniciarse, y de no quitar el honor de mi memoria el único monumento seguro de mi carácter que no haya sido desfigurado por mis enemigos. Aquí plantea Rousseau los dos motivos de su actividad autobiográfica. Sin duda destaca el motivo de la autojustificación frente a sus detractores, que tanto juego ha dado a quienes han decidido hacer psicología a costa del caso Jean-Jacques, que si elevamos un poco el objetivo intelectual, encontramos a quienes hallan en esta obra el retrato de un modelo de hombre moderno que construye narrativamente su sí mismo y por encima de sus actos morales o inmorales, levanta un monumento a la autenticidad, como material de que está hecho el sujeto de la modernidad. Pero hay aquí todavía una pretensión teórica de mayor calado, a la que apunta Rousseau cuando señala que este retrato único, por su verdad total, puede servir para fundar un estudio de lo humano que todavía estaba por nacer. Esa dimensión de las confesiones es lo que ha hecho decir a Claude Lévi-Strauss que en ella se inicia la etnología, sin olvidar que el propio Rousseau mantiene esa pretensión teórica de su autobiografía, cuando compara su trabajo en las meditaciones con el del físico que realiza mediciones. La pretensión teórica es inseparable de la exposición y de la defensa de la propia verdad. En virtud de esa expectativa de conocimiento del hombre, pide Rousseau al lector de la suspensión de toda actitud hostil hacia el ser, cuya vida narran las confesiones, entendiendo esa hostilidad como un obstáculo para el conocimiento de lo que verdaderamente importa. De hecho, recomienda el mismo método de conocimiento que el vicario saboyano pide a su interlocutor: que escuche sin juzgar, que compare lo escuchado con lo que cada cual siente o sabe de su propio corazón, y que luego emita juicio. En el caso del vicario,
lo que ha de juzgarse es una cosmovisión. En el caso de las confesiones, lo que en verdad vale un hombre pide a Dios que reúna a los que van a saber la historia. La innumerable multitud de mis semejantes que escuchen mis confesiones, que giman por mis indignidades, que se avergüencen de mis miserias. Que cada uno descubra luego su corazón a los pies de su trono, con igual sinceridad que la mía. Y si entonces hay alguno que se atreva, que yo diga, yo fui mejor que este hombre. Tal declaración no puede entenderse como un mero propósito de descargo de las propias culpas. Lo que de veras importa es saber que en la afirmación mostréme cuál fui, despreciable y vil, cuando lo he sido, o bueno, generoso y sublime, el acento recae en el mostréme. Esa mostración de sí, en toda su verdad, es lo que Rousseau lo dice bien claro. Constituye una empresa sin ejemplo y cuya ejecución no tendrá seguramente imitadores. No es la bondad o la maldad del hombre, sino su mostración transparente, la creación de un lenguaje apto para esta demostración, lo que le permite aspirar a realizar una contribución al conocimiento del hombre. Quiero mostrar a mis semejantes un hombre con toda la verdad de la naturaleza, y este hombre seré yo. Este es el empeño que da sentido a su insistente tarea autobiográfica. Vida y obra. Periodo de formación. El carácter de ciudadano moderno de Rousseau, desprovisto de toda pretensión en cuanto al linaje y los antepasados, queda de manifiesto en el comienzo narrativo de las Confesiones. Nací en Ginebra el año 1712. Fueron mis padres el ciudadano Isaac Rousseau y Susana Bernard, ciudadana. Todo comienza por el nacimiento, y el único título digno de acompañar al nombre de los padres es el de ciudadano, que él usará años más tarde para defenderse de acusaciones provenientes de rancias instituciones eclesiales y monárquicas. Su nacimiento en junio de 1712 trajo consigo la muerte de su madre, por lo que Rousseau lo califica como la primera de mis desgracias. Su padre era relojero y uno de los 600 ciudadanos que formaba el Consejo Soberano de Ginebra. Pero su biógrafo, Jean Gougenot, nos dice que el hogar de Isaac da la impresión de una casa que vuelve lentamente de la burguesía al pueblo llano. Rousseau nunca fue a la escuela, pero se formó en la lectura de los autores que había en la casa paterna, entre los que menciona a Tácito, a Plutarco y a Hugo Grocio. El enfrentamiento con una familia poderosa llevó a su padre al exilio en Vaud, por lo que dejó a sus hijos a cargo de su hermano de la madre. Este internó a su propio hijo y a Jean-Jacques en casa del pastor Lambercier, cerca de Ginebra. Unos azotes que, como leve castigo, le dispensó Mademoiselle de Lambercier dejaron huella en el espíritu de Rousseau, que asoció el castigo con una cierta sensualidad. Lo que cuenta de sí mismo presenta la imagen de un niño tímido y soñador, pero orgulloso y aficionado a los libros. La estancia acabó con la vuelta a Ginebra
en 1724, donde intentó aprender un oficio, primero en casa de un hombre de leyes, luego en casa de un grabador, sin éxito en ningún caso. Wegener afirma que en este periodo de su formación, Rousseau tenía una elevada idea de sí mismo que excedía a la realidad y afirma que no es posible entender nada de su vida ni de su obra si no se tiene en cuenta la larga ofensa que creyó haber soportado durante más de 20 años. Su espíritu ya estaba por encima de su condición. Puede ser una observación certera, pero en todo caso, no es difícil diagnosticar retrospectivamente ese desajuste entre sus facultades y su realidad, cuando sabemos que se trata del autor de una obra tan excepcional. En cualquier caso, dos cosas parecen ciertas: que nada en esa infancia sin padres ayudó a que el joven Rousseau se hiciera una idea clara de su lugar en la sociedad y de lo que los demás esperaban de él, y que por sus lecturas y su temperamento soñador tendió a un sentimiento de la propia valía que rara vez veía reconocida por los demás. Ambos son rasgos duraderos en la biografía de Rousseau. El 14 de marzo de 1728, paseando por los alrededores de Ginebra, Rousseau y sus amigos oyeron el toque de retreta y no pudieron llegar antes que cerrasen las puertas. Por miedo al castigo decidió no volver al taller de su maestro. La narración de un instante decisivo que conllevaría la definitiva marcha de Ginebra permitió a Rousseau proyectar acusaciones contra los demás, en parte posiblemente ciertas, en parte reconstrucciones propias del adulto, que narra muchos años después, pero que en todo caso muestra ya en toda su dimensión el modo de relacionarse Rousseau con los demás. En primer lugar, llegó tarde sin culpa propia, y a pesar de estar muy atento, pues mi vigilancia fue burlada por un maldito capitán llamado Minutoli, que siempre cerraba la puerta donde estaba de guardia, media hora antes que los otros. El castigo apareció como inmerecido y causado por otro, injusto y arbitrario. El sentimiento de ser víctima de la arbitrariedad se reitera en Rousseau tanto como su profesión de amor a la justicia. En segundo lugar, pasados los primeros momentos de dolor y de miedo, decidió no volver. Al conocer tal decisión, su primo fue a verle, y Rousseau le reprochaba: no para disuadirme ni para compartir mi suerte, sino para proporcionar un beneplácito, trayéndome algunos regalos, porque mis recuerdos no me permitían llegar muy lejos. En pocas líneas, y a pesar de su afirmación de que su primo tenía un carácter esencialmente bueno y estábamos hechos para amarnos, le reprocha que se sintiese socialmente superior y que probablemente le ayudase a instancias de sus padres para alejarlo. No podemos saber el grado de acierto que hay en esas apreciaciones, pero está claro que Rousseau se sintió traicionado en un afecto muy vivo y dio por liquidada esta relación fraternal debido a la deslealtad del otro. También esto obedece a un modelo de relación que se repitió a lo largo de su vida. A pesar de su detallada descripción de la vida ordenada y arraigada que perdía sin remedio, y de lo cual preparado que se hallaba para hacer frente al futuro, Rousseau añade: la independencia que creía haber adquirido era el único sentimiento que me afectaba. Nos encontrábamos ante un verdadero momento de tránsito en la vida de Rousseau, aunque no fue un tránsito largo, puesto que el sentimiento de libertad tenía como precio una mayor precariedad.
La voluntad de salir de ella le condujo a convertirse al catolicismo y le llevó a la casa de Madame de Warens en Annecy. Con ella inició una de las relaciones más influyentes en su vida, que con intermitencias y cambios de posición duró hasta que pasó a ser preceptor en 1740, aunque antes de su partida definitiva todavía hubo un regreso y una breve estancia en Les Charmets, la casa de campo de Madame de Warens, en Chambéry. En 1729 no era todavía uno de los protegidos y fue enviado al seminario de los lazaristas de Annecy, en el que solo permaneció unas semanas. Al regresar, Madame de Warens le enseñó a cantar y, pensando en hacerse músico, fue pensionista en el coro de la catedral de Annecy. Fue entonces cuando conoció al músico Venture de Villeneuve,